Hola, ¿qué tal? Te saluda Eumir Cázares en tu espacio Bienestar Emocional. Y como en cada ocasión que tenemos la oportunidad de saludarnos, pues vamos a platicar de situaciones, de experiencias, de dinámicas que pues suelen ocurrir en la cotidianidad y cómo la psicología, cómo las diferentes áreas de las humanidades pues nos pueden aportar una mirada bastante crítica y, ¿por qué no?, propositiva para poder surcar esta vida pues de una mejor manera, justo a través del bienestar. Y esta ocasión quisiera platicarte al respecto de todo esto que sucedió hace algunos días, al menos aquí en México. Para aquellos que nos ven tal vez en otras latitudes, pues hace algunos días sucedió un evento bastante complicado en términos de lo que tiene que ver con violencia, en términos de lo que tiene que ver justamente con dinámicas pues de estas personas que no son legales en ese sentido, para que no nos bloqueen el video en este sentido. Pues definitivamente ocurrió un evento muy grande en magnitud, ya que varios estados se vieron comprometidos en ese sentido, en donde hubo estos atentados, en donde pues mucha gente y mucha población estábamos al pendiente de todos estos eventos a través de las redes. La finalidad de esto yo creo que es una noticia que ya has visto hasta el cansancio y hasta el hartazgo, sobre todo si eres de México. Y no es replicar justamente los acontecimientos que bien hay otros medios informativos más veraces y sobre todo pues con el análisis crítico y con la información a la mano para poder hacer una reseña respecto de esto. Sin embargo, quisiera que platicáramos de esta circunstancia ocurrida más que nada desde el ámbito emocional, desde el ámbito cognitivo, ya que fuimos testigos de circunstancias sumamente lamentables, peligrosas, violentas, y que desafortunadamente el cómo las estuvimos atestiguando en ese sentido, resulta también que genera un análisis al respecto de cómo estamos lidiando con la información, con los eventos en las diferentes circunstancias del mundo. En este caso, pues nos tocó a nosotros, que también hay que decirlo, es una situación que lamentablemente ocurre cotidianamente. Sin embargo, en este caso fue una magnitud bastante grande. Pero bueno, que dejemos esos detalles de lado, porque al final de cuentas, algo que se manifestó, como se llega a manifestar en muchas circunstancias en la actualidad, es cómo nos relacionamos con la información, con el consumo de los medios, de la información, de la descripción y las circunstancias que ocurren precisamente en tiempo real, pero resultará que vamos observando que a veces ni siquiera es tan real en ciertas cuestiones. No vamos a poner en tela de juicio mucha de la información de la cual fuimos testigos y de la cual pues se compartió en ese sentido. Pero lo que sí es que justamente empezamos a entrar muchas personas en un estado de pánico, en un estado de histeria colectiva, no injustificada. Claro que estaban pasando muchísimas cosas derivado de estos acontecimientos. Sin embargo, podemos recalcar un elemento que ya hemos estado revisando inclusive desde la pandemia al respecto justamente de las fake news o de estas notas periodísticas, entre comillas, que de alguna forma buscan generar más la conmoción, más la emoción, el darle el clic, el revisar la página, el revisar la red social en este sentido, pero que carece precisamente de realidad. O que en algunos casos sea también el caso contrario, estamos viendo muchas realidades, estamos viendo muchas noticias que tienen, están comprobadas, tienen evidencia y demás, pero llega el tema de la saturación. Llega también el tema en que nos embotamos y que estamos de alguna manera conmocionados sobre tanta información, tanto detalle, tantas circunstancias, que de repente ya nos sentimos analistas políticos y analistas de circunstancias de Estado y de seguridad, en este caso en particular, que de alguna manera ya estamos sintiéndonos sobreabrumados y sobrepasados por estas circunstancias. ¿Y qué quiere decir esto? Aquí es donde observamos cómo esta premisa de que entre más informado estés, mejores decisiones vas a tomar, queda completamente tumbada, en el sentido de que cuánto es suficiente estar informado. Porque cuando ocurre que estamos constantemente consumiendo esta clase de información, estamos minuto a minuto
en tal portal y que me meto en Instagram y que me meto en YouTube y que me meto en Facebook y TikTok o cualquier otra red, estamos hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y que de alguna manera llegamos a sobresaturarnos, tanto que de repente no logramos distinguir en un primer punto cuáles son las notas que nos están refiriendo a realidades y cuáles son las que son falsas. Porque no salgamos del contexto en el que nos encontramos actualmente. Que inteligencia artificial, que si las narrativas del clickbait, que si justamente la saturación de ciertas notas. Realmente llega un momento en que llegamos a saturarnos tanto de una información que escuchamos mucho pero no sabemos nada. Y para el caso solamente voy a mencionar, porque no he querido hablar al respecto de eso, el caso de los Terian, por ejemplo. En el sentido de que muchos empezó a hablar, de repente yo empecé a ver en mis redes y que los Terian, yo desconocía por completo quiénes eran estas personas o quiénes eran esto, pero de repente ya había personas que ya sabían todo eso en media hora, en 50 minutos, en medio día que estuvo esta nota, estuvo una semana, porque tenemos todavía esta saturación de que semana a semana tenemos como una nota la cual es en boca de todos y que curiosamente o paradójicamente tenemos que tener una postura al respecto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto? Oye, pues es que no me he informado lo suficiente. Pues ve este video, haz esto, y de repente titulares y de repente creadores de contenido están hablando de todas estas notas. Y justamente todas estas notas, todos estos acontecimientos, pues son promovidos precisamente por las redes sociales, por lo orgánico, entre comillas, que tiene que ver esta información. Es ahí donde llega el tema de la saturación. Donde llega por otro lado también el tema de sentir que tenemos que decir algo, porque si no estamos fuera de la conversación, y si estoy fuera de la conversación, realmente no soy alguien mirado o visto precisamente porque no tengo nada que decir. No, inclusive aunque no conozca el tema, tengo que tener una postura. Y es esta rapidez, es esta sobresaturación la que definitivamente nos está llevando a una inercia en donde nos sentimos aglutinados, en donde estamos en esta voracidad de información que definitivamente, aludiendo a esta metáfora, nos sentimos empachados de información. No la podemos digerir, no le damos el tiempo, porque si algo es muy importante y vital al momento de estar consumiendo cualquier tipo de información, cualquier tipo de perspectiva, es justamente el momento en que tenemos esta pausa, este silencio para poder digerir, para poder discernir, para poder comparar y para, ¿por qué no?, después poder tener una postura. Inclusive, una postura sería, no tengo nada que decir al respecto, que es mi caso personal respecto de los Terian. Yo no tengo nada en absoluto que decir, desconozco muchos detalles y cuestiones, pero es esa presión en la que de repente yo me vi y dije, caray, pues tengo que hablar al respecto. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que hablar al respecto de un tema que desconozco? Y es lo mismo precisamente en esta situación que estamos platicando ahorita, sobre el nivel de violencia, sobre esta cuestión en donde que si hubo estas obstaculizaciones en la carretera, en que si hubo estos actos de agresión y cosas por el estilo. Ok, sí hay que estar informados, sí hay que estar viendo en tiempo real qué está ocurriendo para tomar las decisiones, pero se nos pasa poquito la mano y de repente no salimos de esa inercia. Y esa inercia precisamente nos llega a generar un estado de histeria colectiva, de estar justamente paralizados por tanto análisis, por tanta información que estamos consumiendo y que estamos viviendo en tiempo real. Y es ahí en donde definitivamente no estamos generando una mesura al respecto de la información, de las fuentes, que ya lo vimos, repito, reitero, creo que es el ejemplo que vamos a tener por mucho tiempo, el caso de la pandemia, en donde sí que sí, definitivamente te estaban inyectando un virus o un localizador, creo que esa también fue muy afamada, o que si te estaban inyectando agua y era un placebo, en fin, un montón de cosas para respecto de la vacuna, con respecto de que si el COVID no existía, en fin, el hecho de que ahorita tantas personas tengamos el micrófono para hablar de tantas cosas, no nos hace pensar en la moderación que debiéramos de tener justamente para tanto poder hablar como en este caso que estamos hablando hoy, poder escuchar esa información.
porque tiene consecuencias. Tiene consecuencias el hecho de que no filtre, de que inclusive tome la decisión, ¿sabes qué? Voy a tener una higiene de la información y ya me informé lo suficiente y hasta aquí. No, porque estamos dando este scroll infinito en donde si ya abrí una noticia me van a seguir saliendo más noticias al respecto, y que en este sentido no le doy pausa. ¿Por qué? Porque lo que se busca precisamente en una red social, en una dinámica como esta, es seguirle dando scroll infinito, dándole like, compartiendo, no desconectarme en absoluto. Y lamentablemente, este tipo de situaciones muy desagradables resultan ser aprovechadas por muchas personas que, hay que decirlo, no tienen escrúpulos, porque buscan precisamente la dinámica del compartir y no del informar, o inclusive de generar este análisis crítico, de detenerse y decir, ¿saben qué? A ver, vamos pensando un poquito más las cosas, vamos estando atentos a las circunstancias. En fin, esta situación nos hace ver y pensar cómo estamos generando un acercamiento higiénico al respecto de la información que consumimos, ya que esa información va a generarnos estados emocionales, estados como la ansiedad, estados como el pánico, y que al final de cuentas nos pueda generar una parálisis por sobreanálisis, dicho por la corriente cognitivo-conductual. Y es en este punto en donde estaremos excesivamente informados, pero no tendremos la oportunidad de desarrollar una función específica cuando sea necesario. Por eso es importante saber cuánta información consumo, qué voy a hacer con ella y también tener mis límites al respecto de estas maneras de estarme relacionando con la información. Pues bueno, esto fue el tema de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify. Y pues espero que con mejores noticias, que con mejores temas podamos estar platicando en una próxima ocasión. Te saluda Eumir Cázares, cuídate mucho y nos vemos a la próxima.